Yo realmente, quizás mi mejor papel podría ser el de cronista. En términos de que, por un lado, hay planteos o algunas demandas de urgencias, ¿no?, de resoluciones, en vez de tomar la cuestión de que esto es algo procesual. Hace 40 años atrás, cuando en Brasil empezaron a mover y empujar cosas, el 3% de la población se reconocía como negra. Ahora es el 53%. Es decir, fue un proceso. Y acá se está en una estructura, digamos, como, y hay que aceptarlo, es seminal. Que está al principio. Entonces, como se está al principio, si alguien, en vez de reflexionar en esto como proceso, lo reflexiona como urgencia, a mí me da cierto tipo de temor. Porque nos está arrastrando a alguna cosa que no quiere darle su nombre. Ya sea desde una injerencia de una institución ya obsoleta y venida abajo como Naciones Unidas, ¿no?, o una iniciativa oculta de utilizar a la gente en términos de condiciones políticas coyunturales, o la posibilidad de sacar algún dinerito por ahí, en vez de una discusión abierta y amplia. Entonces yo creo que la urgencia debemos como que no apurarle, sino que más bien decir, vamos a reflexionar a dónde se ha llegado en el proceso que da hasta ahora. Hace 15 años atrás, discutir con la gente del INEGI, los expertos del INEGI, decirle por qué no se cuenta este tipo de población, es que no hay manera de distinguirlo, tal cual. Y esto no solamente en reuniones, digamos, cerradas, sino en reuniones abiertas, como las reuniones de demografía que se tuvieron en Pachuca, que se tuvieron en San Cristóbal de las Casas, y la posición era absolutamente cerrada. No hay manera. Eso de que no hay manera, vamos a ver de que sí. Y se fueron construyendo, digamos, maneras, es decir, es un proceso en el cual las cosas van cambiando. Y van cambiando de manera lenta, no a las ansiedades de adolescente que podemos tener. Yo ya no tengo de adolescencia nada, pero así como que, ay, quiero ya, ¿no?, resultados. Y esto no es para mañana. Esto es un proceso. Segundo, este proceso no es solamente a este puñado de gente que está aquí presente. No solamente es de las comunidades con presencia de población negra. Es un problema nacional. Esto es transversal. Porque es tener otra idea de país, otro imaginario, ¿no? Y ahí ha sido el gran error, por ejemplo, de aquellas pocas ilimitadas iniciativas de ley. Han sido de grupitos, de personajes, pero no son resultado de una discusión nacional. Y tanto es así que realmente, ¿cuál es el programa de partido y organización nacional política que lo tenga como tal? Ninguno. Porque esto realmente lo que implica en este proceso es una discusión nacional, ¿no?
es de una imagen nacional. ¿Cómo vamos a pensar el país? ¿Cómo vamos a pensar la nación? ¿Y qué Estado tiene que tener para esta nueva nación en términos de su concepción? No lo sabemos. Y si alguien dice en este momento, no es así por el diseño en el papelito, miente, ¿no? Es una cosa mucho más compleja. Entonces creo que, digamos, que casualmente lo que estamos viendo es la complejidad que tiene, pero esta complejidad tampoco debe apabullarnos. Y no debe apabullarnos tampoco en esta discusión. Sí las comunidades, sí los expertos, sí los académicos. Diga, aquí hay un problema de voluntad política, de participar, de opinar, de abrir espacio, ¿no? Y tratar de afinar la puntería. Y el hecho de afinar la puntería es decir, bueno, a ver, un instrumento que hay que ajustarle con toda la bronca que implica es las cuentas nacionales. ¿Qué significa cuenta nacional? INEGI. Es decir, visibilidad estadística, ¿no? La forma que se planteó en este momento la captura de información fue una forma discriminatoria, punto. Esto puede gustarle a algunos sí, otros no, que no fue tanto, que como quiera. Discriminatorio porque mucha gente quedó fuera. Ya sea no entendió las preguntas, ya sea porque no estaba en el catálogo. Por eso el asunto del catálogo es importante. Es decir, el asunto del catálogo, por un lado, es una cuestión práctica, para atorarle a otro tipo de cosas, pero que es necesaria, porque del hecho de decir no existe a decir no hay 1.400.000 ya genera una responsabilidad a las instituciones, ¿no? La CDI de golpe hace un año y medio atrás empezó a cacarear que tenía 642 millones para... No lo puede ejercer normativamente, porque la estructura normativa que tiene la CDI es para atender a la población indígena. Punto. Se acabó. No, pero hay 600 que tienen que disfrazar entonces si lo van a ejercer. No, ¿por qué? Además, ¿por qué la CDI tiene que entrarle este tema? ¿Cuál es la razón metodológica de esto? Que me la expliquen. Los colombianos sí resolvieron el asunto, porque se plantearon de que los territorios eran interculturales, punto. Eso lo resolvieron. Es decir, desde el punto de vista del Estado encontraron un camino. ¿Cuál es la razón que la CDI tenga que ver con la población negra de México? ¿Quién sabe? Es decir, tenemos un Estado, y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, intelectualmente débil. Yo estoy seguro de que cuando existía el INI, y con, digamos, los equipos de intelectuales que tenía el INI, le hubiera encontrado la vuelta, buena o mala, ¿no? Pero sí hubieran sido capaces, ¿no?, de argumentar. Y en este momento lo que tenemos son instituciones, y sobre todo las que tienen que ver con cuestiones sociales, que son de administradores. Y malos administradores, pero aparte que sean malos o buenos, podría ser una luminaria, pero son administradores, ¿no? Entonces es una estructura en ese sentido limitada en términos intelectuales, ¿no? Si una cosa es discutir con Aguirre Beltrán, con un Salomón Asmat, con un Caso, con hasta esta Benjager estuvo dentro, un Barman,
un Tello, que tiene un economista, pero no, digo, era un nivel de discusión y conocimiento. En este momento esto no existe. ¿Ah? Bien. Entonces también lo que tenemos que pensar esto, es decir, que encima tenemos que generar argumentos para las instituciones. ¿Ah? Porque las instituciones no tienen argumentos para dar. ¿Ah? Pero no tienen argumentos. Las instituciones tampoco lo tiene la casta política. ¿Ah? Tampoco. Entonces también significa un esfuerzo mayor en términos de reflexión, ¿no? No es tanto el me gusta y no me gusta, sino que es cómo ir construyendo esto, y es tiempo, ¿no? ¿Se ha avanzado algo? Sí, un poquito. ¿No? ¿Hay que consolidar lo avanzado? Sí. ¿No? Pero no pensemos que la mesa está servida, porque todavía tenemos problemas, y digo, hoy han salido montones de cuestiones que son dudas, y dudas honestas, ¿no? Y yo creo que el día de mañana se nos van a ampliar bastante más. Y creo que eso es lo bueno, pero lo que sí, es decir, sí va permitiendo apuntar a cierto tipo de cosas de una manera sólida. Es decir, ¿sabes qué, INEGI? Hay esto. No me gusta, sí, pero fíjate, el argumento es este, por esto está, aquí tienes. ¿Lo vas a aplicar o no? Porque ahora, si al entregártelo, yo te voy a estar vigilando. ¿Ah? Y el asunto es decir, no es 2020, en 2020 la cosa está cocinada. ¿Ah? Son los primeros 6 meses de 2018. Ahí es donde, si no está en esa fecha, se pudrió, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que estar. Entonces, hay que estar atento a las pruebas, ¿no? Hay que estar atento a lo que dicen los observadores sobre las pruebas, porque en el caso del conteo, ¿no?, 1 año y medio antes ya había, y además se pueden consultar, ¿no?, como tal, las observaciones, si no me equivoco, la página 64 y 65, ¿no?, las observaciones, ¿no?, de los observadores sobre las pruebas pilotos, ¿no?, era, no se entiende la pregunta. Pese a eso, le fue más fácil al INEGI dejarse llevar sin mayor reflexión, ¿no?, y aplicar. Esto no podemos permitir que ocurra en el 2020. Significa que en 2018 tenemos que estar muy atentos y tener propuestas muy concretas. Y una de las cosas fundamentales también es la capacitación a la gente que levanta la cédula. Fue evidente, ¿no?, que en el conteo la gente no estaba capacitada. Además tenemos muchísimos datos en los cuales la gente tenía vergüenza de preguntar, ¿no? Como tal, ¿cómo es posible? Es de color. Es de color, no es de color. O sea, que digo, no es posible. ¿Ah? Entonces no es solamente tener la forma de la cédula, es el seguimiento a cómo se lleva adelante el proceso, que significan aquellos que levantan el censo. Y no podemos estar ajenos. Y la otra, efectivamente, es tratar de que lo que hagan sea censo, que eso nos permitiría ver el proceso histórico de los censos, porque si lo rompen y hacen de nuevo encuesta, es tronar la secuencia demográfica nacional, ¿no? ¿Cuándo le pegan los
solamente al tema, sino Si no, no solamente le pega al tema, le pega a todo, ¿no? Pero esas son cosas que tenemos que estar, sí, tomarlas en cuenta, ¿no? Yo realmente les agradezco la riqueza que han aportado el día de hoy. Más todo lo que se grabó, a partir de mañana se empieza a subir y va a estar para todo el mundo, ¿no? Acá no hay cortes, ¿no? Claro, no hay corte, no hay, acá es lo que se dijo, acá está. ¿No habrá censura? ¿No? Que puede gustarle o no a algunos, es problema de que les guste y a los que no les guste, pero esto fue, ¿no? Y que sirva para todos aquellos que no han podido estar por alguna razón, ¿no? También para reflexionar, usarlo, instrumentarlo, etc., ¿no? Y supongo por los participantes que se nos vienen el día de mañana, va a estar mucho más complicado y mucho más rico. Sí, pero problemas complejos como este no podemos plantear soluciones simples, fáciles y cómodas. Quizás no tengamos todavía el lenguaje para atender a esto, pero debemos plantearlo así, pues todavía no sabemos. Pero la voluntad es llegar a saberlo. Muchas gracias a todos.